Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Cuba no participará en la próxima Cumbre de las Américas. Estas cumbres solo sirven para que Estados Unidos ejerza su dominación. En una visita relámpago a La Habana, el presidente Juan Manuel Santos explicó de manera personal al mandatario cubano Raúl Castro las razones por las cuales no podía invitarlo al importante encuentro regional. Este es un tema que requiere de un consenso que infortunadamente no hemos logrado encontrar. El mandatario colombiano también respondió a los países que durante las últimas semanas reclamaron la participación de Cuba en la sexta Cumbre de las Américas. Respetamos la posición de varios países frente a la necesidad de que Cuba haga parte y participe de estas cumbres. Hoy en la noche, el debate que generó en América Latina y en los Estados Unidos la visita del presidente colombiano Juan Manuel Santos a Cuba. Tras una dictadura de 53 años en la nación caribeña, la presencia y la participación del gobierno de los hermanos Castro en la política regional continúa dividiendo a la opinión pública en América Latina. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia, los coletazos diplomáticos que generó la visita del presidente Juan Manuel Santos a La Habana. La noticia, el Estado colombiano explicó que como país anfitrión no podía invitar a Cuba a la sexta Cumbre de las Américas porque no había consenso entre los 34 países que han participado en estas reuniones desde 1994. Nos señalaron que ellos no quieren ser la piedra en el zapato, no quieren ser problema ni para Colombia ni para la cumbre. Por supuesto, sí expresaron y tienen todo el derecho a hacerlo y esa posición la comparten muchos países que no quieren sentirse excluidos, que se sienten excluidos, y ese es un tema que vamos a discutir en la cumbre para que esta incómoda situación que se le presentó a Colombia, que se le ha presentado hace 3 años a Trinidad y Tobago, pues no se vuelva a repetir hacia el futuro. La noticia, Venezuela, Ecuador y Cuba reaccionaron ante esas declaraciones. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, pese a que agradeció las gestiones realizadas por Colombia, se fue lanza en ristre contra la cumbre y culpó a los Estados Unidos de que su país no fuera invitado al importante encuentro regional. Venezuela criticó que Cuba fuera, palabras textuales, excluida. Ecuador aún no confirma si su participación en el encuentro regional. El presidente Chávez ratificó la posición histórica de Venezuela de rechazar la exclusión de Cuba de este tipo de cumbres llamadas de las Américas, así como la necesidad de celebrar un debate para que el continente logre que se levante el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Estas cumbres solo sirven para que Estados Unidos ejerza su dominación. Conviene además precisar que se ha hablado de la posibilidad de que durante la cumbre de Cartagena los jefes de Estado, en un segmento supuestamente privado, a puertas cerradas, traten este tema. Debo decir que no es interés de Cuba. Para Cuba no es aceptable que en una reunión privada entre el gobierno de los Estados Unidos y América Latina y el Caribe se trate este tema en su ausencia. Nos encantaría estar en la Cumbre de las Américas, pero tenemos que analizarlo muy profundamente. Nuestros pueblos se van a cansar de que nosotros estemos en tantas cumbres y ellos en tantos abismos. De estas cumbres protocolarias donde uno va a firmar declaraciones líricas llenas de clichés, lugares comunes que no cambian en absoluto la realidad de nuestra América. El punto clave, pese a que no prosperó la petición hecha por el bloque del ALBA para que Cuba participara en la sexta Cumbre de las Américas,
En América Latina crece el debate frente al derecho o no que tiene la dictadura de los hermanos Castro para participar en los encuentros regionales de los países de América Latina. En ese sentido, la congresista estadounidense de origen cubano, Ileana Rose, calificó de correcta la decisión de que la nación caribeña no asista a la cumbre continental. Afirmó que su participación hubiera sido un insulto para la democracia. Es muy importante que tener una cumbre en Cartagena que sea exitosa, que estaremos hablando de democracia, de libertad, de respeto a los derechos humanos. Y cuando se habla de esos temas, la tiranía de Cuba no puede participar porque claramente está en contra de la Carta Constitucional de la OEA y de todos los países que dicen que son democracias. Así que para ellos invitar a Cuba, eso era un insulto. Cuba no pertenece en ese grupo y yo creo que la decisión correcta es decirle a los hermanos Castro claramente, ustedes no tienen ningún papel. Saludamos a nuestros invitados en nuestro centro de noticias. Saludamos al señor Rodrigo Pardo, él es canciller de Colombia, periodista y actualmente es el director de noticias RCN de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a la noche. Gracias, Juan Pablo. Desde Bogotá, Colombia, también saludamos al señor Guillermo Fernández de Soto. Él es canciller de Colombia y miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Canciller, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Es un gusto, Juan Pablo, estar nuevamente con ustedes. Igualmente, señor. Desde Quito, Ecuador, saludamos al señor César Montúfar. Él es asambleísta ecuatoriano, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración de Relaciones Internacionales. También es congresista por el Movimiento Concertación Nacional Democrática, opositor al gobierno de Rafael Correa. Muchas gracias por acompañarnos, señor Montúfar. Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Quisiera empezar con usted, señor Rodrigo Pardo. Hablemos antes de esa jornada maratónica que realizó el presidente Juan Manuel Santos en Cuba. Hablemos si para usted representa que la labor del ALBA, esas declaraciones del presidente Rafael Correa, fueron una labor mediática para llamar la atención días antes de la cumbre. Yo creo que en todo caso fue una iniciativa inoportuna, porque digamos que el tema de fondo, que es la presencia de Cuba en los foros interamericanos, es un asunto difícil que desde hace mucho tiempo ha venido torpedeando la posibilidad de cooperación política en el continente. Pero sacar una iniciativa para vincular a Cuba a una cumbre en la que no ha participado en 5 oportunidades, a escasas semanas, 2 meses o 1 mes y medio antes de la reunión de Cartagena, pues obviamente lo que generaba era una crisis que llegó a poner en peligro la cumbre de Cartagena y que difícilmente podía tener un resultado distinto que el que ha tenido, es decir, que Cuba nuevamente no vendrá a la cumbre como no fue a todos los eventos anteriores de esta naturaleza. ¿Y ya pasó el peligro de que se fracase la cumbre? No, yo creo que de todas maneras el tema de Cuba va a ser espinoso, lo ha sido en otras oportunidades en el Grupo de Río. Guillermo Fernández de Soto, que nos acompaña esta noche, seguramente estuvo presente en varias reuniones del Grupo de Río, de la OEA, en las cuales el tema de Cuba siempre fue espinoso y siempre fue difícil. Lo que me parece realmente un desacierto del presidente ecuatoriano Rafael Correa es sacarlo a la luz pública precisamente en vísperas de una cumbre, cuando ya no había tiempo de cambiar la tradición de las cumbres y además, Juan Pablo, en un momento político en Estados Unidos de plena campaña electoral en el que, como es bien sabido, el tema de Cuba es particularmente sensible y despierta una profunda controversia. Sobre todo por los votos que se pueden representar en la Florida. Claro. También en Bogotá, Colombia, señor canciller Guillermo Fernández de Soto, le hago la misma pregunta, dándole la bienvenida nuevamente. ¿Fue una labor mediática planeada y orquestada por los países del ALBA y en este caso el vocero Rafael Correa para llamar un poco la atención días antes de esta cumbre de las Américas en Colombia? Buenas noches. Yo pienso que fue una propuesta muy emocional, inoportuna, como dice Rodrigo Pardo, y que por supuesto no tuvo en cuenta los criterios que han sido definidos para la participación en la Cumbre de las Américas. A mí me correspondió adoptar esos criterios en la Cumbre de Quebec y desde entonces, pues el tema de Cuba ha sido un tema espinoso, tanto para la participación en la Cumbre de las Américas como para otros foros. Sin embargo, hoy en día Cuba participa del Grupo de Río, asiste a esas cumbres, participa de la Cumbre Iberoamericana desde sus inicios, participa ahora del nuevo grupo latinoamericano que recientemente fue creado en Caracas, lo va a presidir, por cierto, el año entrante. Por lo tanto, no se puede hablar de que no hay posibilidades de tener un diálogo abierto con La Habana.
A mí me parece que la gestión que ha hecho el presidente Santos y su canciller ha sido muy acertada. Y ahora, como ustedes muy bien lo presentan, pues lo que hay es una especie de coletazo. Yo quisiera decir algo que va a sonar un poco, muy poco diplomático. Pues si algún país, ya después de estos esfuerzos de Colombia, no quiere venir, pues que no venga. Si se quiere perder la foto, pues que se pierda la foto. Lo que no es posible es la tesis contraria. Es decir, que hay que hacer una cumbre exclusivamente para tratar el tema de Cuba. Eso no puede ser el tema y el asunto de fondo en las relaciones hemisféricas. Nosotros tenemos muchos asuntos que discutir y por supuesto la presencia de los Estados Unidos para debatir de una manera seria, ponderada, los temas de la democracia, los temas de la integración, los temas de la seguridad, la lucha contra la criminalidad transnacional, pues es muy importante. Claro, de manera que bienvenida a la cumbre. Y pues lamentablemente si algún país después del esfuerzo colombiano no quiere asistir, pues esa sí es su propia responsabilidad.